Solos. Es un sábado diferente. Absolutamente. Estamos vos y yo. Solos. ¿Solos? Solos. No sé si la gente nos va a querer ver a vos y a mí solos. Seguro camino. ¿Sí? Solos. Yo te la remo. Siempre no soy la el gente que... decía, la pucha, ustedes no pueden hablar, no pueden opinar, no pueden decir A, no pueden decir Z. Y digan a decir A o Z. ¡Pah! Una avalancha de insultos y diferentes cosas. El sábado pasado fue que un poco intercambiamos y... Pero bueno, pero bueno, lo bueno es que tenemos que mirar del presente a futuro. Exacto. Como decía un jefe mío, siempre tenemos que hablar de lo que viene, no de lo que pasó, ¿verdad? No. Hoy en Hay que día, aprender del pasado, ¿no? Claramente. Totalmente, totalmente. Ahora mismo, ¿qué tenemos hoy? Sábado 11 de marzo, 8:01. Se une a este... Tomé un café, un programa de 3 años, que tiene un premio de... ¿Premio Paraná? Un premio Paraná. Mejor programa periodístico de información del Paraguay. Totalmente, ¿verdad? Gracias por ayudarme con eso. Y hoy se junta como tercera figura Enrique Sánchez. Genio. ¿Quién es Enrique Sánchez? Y de repente decía Enrique Sánchez y todo el mundo le conoce a Henry. Henry no te va a acordar del Marzo Paraguayo en el 99, no te va a acordar de... Él es un académico, lanzó 2 o 3 libros, no te va a acordar de... Es decano de la Universidad Americana, hoy en día está en la APF, uno de los economistas más conocidos del país. Realmente, a Enrique le conocen desde el Club Centenario a Misiones. Exacto. Vos ves su cara y alguien dice, pero este me tiene cara conocida de dónde. De algún lado lo tengo. Sí, Bueno, de algún lado lo tengo. Entonces, no sé dónde está Enrique. Si Enrique llegó o no llegó al café. Ahí está. Y alguien muy querido por la gente. Buenas. ¿Cómo estamos? Hola, Sabi, querida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Vamos. Un placer. Bueno, qué gusto estar acá, che, El tridente. Este es el tridente ofensivo. Esto es mejor que la selección paraguaya, este tridente. De la selección ¿Cómo argentina, porque campeón del mundo. Campeón ¿verdad? del mundo, Claro, nunca se cierto, olviden, cierto, campeones del mundo. Está bien. No nos olvidemos de eso. Con toda justicia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Seba. Sabes Realmente que- un placer estar con ustedes. Bueno, en un nuevo formato. Honrado de estar en un programa como ustedes lo presentaron. Realmente, yo ya soy de alguna manera un poquitito parte de ese Paraná, ¿o no? Totalmente. Claro, por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Hereda. Por supuesto. Hereda, acá está. Hereda, el programa Hereda. Hereda. Claro. Es para los que estamos. Qué bien, qué gusto. La qué vestimenta de Enrique porque viene de... La reunión, de enterrar a un explicó. amigo. De enterrar a un amigo. Cuando está así, 8 de la mañana. Pero que los siguientes días va a estar después de antes ya. No, ¿verdad? claro. Vengo de una reunión, pero bueno. reunión. No quería llegar tampoco tarde, llegué No, exactamente aparte, a tiempo. algo que tiene bueno Enrique, que también maneja información, o sea, está ahí por algo. O sea, nuestra intención siempre es contarle a la gente una visión desde el ciudadano y vos manejás esa información. O sea, la parte académica la manejás muy bien y aparte estás todo el día en la calle y manejás Claro que buena sí. info en serio. Claro que sí, Seba. Realmente el economista, la formación de un economista es una formación bastante completa y te permite un poquitito hacer aproximaciones, análisis, suposiciones que muchas veces no se cumplen. Dicen de hecho que los economistas explicamos la mitad de nuestras vidas cómo aplicar las medidas económicas para mejorar una situación y el resto de nuestra vida para explicar por qué no funcionaron. Exacto. Entonces, obviamente tenemos un poco de argumento para eso. Y bueno, en el mundo académico también soy un docente, creo que es un sacerdocio, realmente la docencia, un sacerdocio porque en todo el mundo y sobre todo en nuestro país no está bien remunerada ser docente porque te gusta. Y bueno, y eso nos permite manejarnos un poquitito en el fútbol, en otras cuestiones sociales. No, por eso. Sí, Cuando importante. apareció el nombre de él, la verdad que a mí me encantó, porque no te conozco mucho, pero tenemos gente en común que siempre Así te mismo. nombran por algún lado, por APF, por ese lado. Así mismo. Es un tipo querido, Enrique. Gracias, Absolutamente. Dani. Muchas gracias. Absolutamente. Creemos que el 20 va... Muchas gracias. Va a mostrar eso, Y ¿verdad? debe ser, me tienen que ayudar, si no me sacan, así de simple. Usted me tiene que ayudar. No, absolutamente. Pero a donde voy es esta cuestión de que maneja buena info y tenés ese roce diario con la gente. No, vos sabés que Seba, esto para mí es un aspiracional, cumplido. Vine aquí hace un par de años atrás, invitado para hablar de tema económico en el peor momento, porque cuando empezó la pandemia, en medio de la pandemia, nadie quería animarse a hacer algunas aproximaciones. Y cuando me dijeron la posibilidad, estuve viendo el programa, pues obviamente, y bueno, dijimos muchas cosas que en realidad ocurrieron y pasaron. En ese
de esa manera por lo menos me motivó a estar y obviamente cuando recibí la invitación de ustedes, ¿cómo voy a decir que no? Absolutamente contento, honrado y feliz para pasar y para tomar un buen café. Acá está nuestro nuevo director técnico. Ah, Ese, así te tiro, Así ¿eh? es. Así te tiro, ¿eh? Ya que los directores técnicos, depende cómo sale el resultado el domingo, se los cambian. Totalmente. Los jugadores cambian, ¿eh? Los jugadores cambian, ¿eh? Qué bueno, qué No, no, espectacular. pero en serio, bienvenido. Gracias, No, no, mi querido no. Seba. La gente nos va a apoyar en esta decisión. Estoy Sí, convencido ojalá de que sí. de que la gente nos va a apoyar en esta decisión. Ojalá que sí. Nos falta llenar una cuarta silla. Viene Fidel Zavada, senador de la República, candidato a senador. Sí. Así que vamos a pedir más café Dale. y ya le esperamos a Fidel. Perfecto. Ya Impecable, Excelente. Vamos al corte entonces. Pero queremos que... no. Bueno, volvemos un poquitito y ya adentrado en el programa tenemos acá un invitado. No sé si ustedes lo conocen al querido Fidel Zavala. Yo no, claro. Bueno, Sebi, te conozco, te lo presento, Sebi. Fidel Zavala es agrónomo. Estudiamos un poquitito de tu vida, Fidel. Agrónomo, egresado del Colegio de la Asunción. Sí. Su club es Nacional Querido, ¿no me equivoco? Olimpia. Ah, Olimpia, pero no, me Él es equivoqué. nacional, me él es equivoqué. director nacional. Me No equivoqué, importa. me equivoqué. Bueno, Fidel es senador nacional y obviamente, Fidel, un placer tenerte aquí en el programa. Como te explicamos, esta temática es tratar un poquitito de pasar bien, tomando un café entre amigos y bueno, Perdón, conocer un poco más el de él. invitado paga el café. Claro, eso es categórico. Eso categórico, siempre. Sabemos cómo funciona esto. El café riquísimo, Dani. Café ¿Estás tomando riquísimo. hoy? ¿No tomamos no voy a nosotros decir todavía? marca porque la Ah, semana que viene empieza. Bueno, Fidel, una consulta un poquitito, antes que nada, entrar un poquitito a tocar. Fidel, vos sos, ¿cuántos años tenés, Fidel? Tengo 58, voy a cumplir este año. 58 años, Sí. un tipo joven, Sí. realmente joven. Bueno, el más viejo de la mesa, de la sala. Así empezamos. Fidel, obviamente no se puede no hablar de un momento seguramente el más importante en tu vida, el más duro probablemente. Para la gente que está viendo el programa, Fidel Zavala fue secuestrado en el año 2009, si no me equivoco, y estuvo 94 días privado, no privado de su libertad, secuestrado, que es muy distinto, Secuestrado ¿verdad? por el EPP. Por el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo, una cosa así. Y bueno, evidentemente, con mucha resiliencia, él decidió salir de ahí por sus declaraciones y bueno, se tiró a la arena política y hoy podemos decir que es un soldado que combate y sobre todo algunos proyectos de ley, combate un poquitito todo lo que tenga que ver con el crimen organizado, Sí, sí. con estas cuestiones criminales que obviamente le están azotando al país, sobre todo en esta última semana que pasaron cosas importantes. ¿Fue decisorio el tema del secuestro para postularse? Pero sin duda, antes que nada, era un gusto estar con ustedes acá en el canal. Sin duda, fue decisorio. A ver, yo siempre fui una persona preocupada por nuestro país. ¿Verdad? Tengo una trayectoria gremial desde joven, arrancando los comisariatos, los galpones, pasando por asociaciones de criadores, luego por la rural. Siempre tratamos de construir país, ¿verdad? Y trabajar, tratar de construir políticas públicas desde el sector que nos tocó, ¿verdad? Hasta que infelizmente me tocó la experiencia que me tocó, no lo deseo a nadie, ¿verdad? No solamente a mí, a mi familia, y como yo siempre digo, uno siempre sigue siendo víctima del secuestro, ¿verdad? Por más de que el episodio de estar en cautiverio termina, ¿verdad? Pero cambia la manera de vivir, ¿verdad? De toda persona secuestrada, ¿verdad? Por los miedos, ¿verdad? Porque uno va al campo y no tiene las mismas libertades que uno tenía. Mis chicos no tienen las mismas libertades que yo tenía. Bueno, en síntesis, uno siempre está expectante de lo que pueda ocurrir nuevamente, ¿verdad? Lógicamente, en cautiverio, yo me despedí de la vida varias veces, me entregué a Dios. En algún momento dije de que si salía vivo del cautiverio, que me mostrase el camino, ¿verdad? Para poder ayudar a la sociedad. Y bueno, me tocó la parte política y esa decisión la tomé el día que yo estaba en el Poder Judicial, el día del juicio, cuando yo le tenía al fiscal general, a los jueces y a la gente que me había tenido retenida. Y un hermano mío, Diego, que trabajó muchísimo por mi liberación, me dijo: Fidel, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Bajo amenaza del EPP de no accionar judicialmente, de no hacer nada,
tomamos la decisión de hacer frente y es el de entrar y construir instituciones y eso se puede hacer solamente estando dentro. Fidel, ¿alguien te preguntó alguna vez? Obviamente te habrán dicho de todo y te habrán preguntado todo. Esas semanas previas al incidente que te toman, que te capturan, ¿vos tenías informaciones de la inseguridad de la zona? Obviamente como todo, y sobre todo ganadero que trabajas en esa zona. Te dijeron cuídate, te dijeron no te vayas solo. ¿Viste algo raro en la semana? ¿O cómo ocurrió? De saber no sabíamos, si no, no hubiésemos terminado secuestrados, Claro. ¿verdad? Nosotros sabíamos de que el grupo se movía en la zona. De hecho, había ocurrido un operativo, ¿verdad? Una incursión de las Fuerzas Armadas cuando se había quemado una comisaría, ¿verdad? En Juguayandú. Pero en ese momento todos miramos con escepticismo lo que era el EPP, ¿verdad? Jamás pensábamos que nos iba a tocar nosotros, ¿verdad? Siempre fuimos personas de bien, trabajamos mucho en lo social con la zona, ¿verdad? No teníamos deudas con nadie y había mucha gente mala, ¿verdad? Digo mala en el sentido de que, vamos a decir, más apetecible, ¿verdad? Para ser secuestrado. Bueno, finalmente me tocó lo que me tocó y los propios organismos de seguridad no manejaban la información de inteligencia porque se había hecho una denuncia de que se había encontrado en el monte, en un campo vecino, de un vecino nuestro, ¿verdad? Gente camuflada y se hizo la denuncia y se pasó la denuncia como si fuese un simple hecho de abigeato, ¿verdad? Si nosotros ya hubiésemos sabido en ese entonces, las medidas hubiesen sido Distinta, diferentes y claro. esa es la Cosa que realidad. dicen muchos de los presos en los procesos dictatoriales que tuvieron y padecieron torturas y vejámenes y sobre todo privados de su libertad, siempre hablan de que en un momento dado se quebraron. O sea, de que había un Fidel Zavala antes de entrar y otro Fidel Zavala después de los 94 días. ¿Ocurrió contigo eso, Fidel? Claro, uno se quiebra y no solamente yo me despedí de la vida varias veces. Pero ¿ves distinta la vida hoy después de aquello, Fidel? Claro que es distinta, ¿verdad? En un momento, así como también, ¿verdad? Me fortalecí, te cuento que yo tuve mis peleas internas, ¿verdad? Le hice una huelga de hambre de 6 días, ¿verdad? Solamente agua, líquido. O sea, váyanse al carajo. Váyanse al al carajo, ¿verdad? Uno cuando está en cautiverio, la cabeza piensa 24 horas al día, ¿verdad? Tus descansos siempre son interruptos, ¿verdad? Interrumpidos, perdón. ¿Te trataron mal, Fidel? En algún momento me entregaron una pala, me dijeron veníamos a buscar, vamos a cavar un pozo, ¿verdad? Para encontrar agua, ¿verdad? Pero el pozo tenía 2,10 metros por 0,80, ¿verdad? ¿Qué hace ese bici? Te dicen que cae una pistola en la Entonces, cabeza y que pasás No me esos lo puedo imaginar. momentos, ¿verdad? Y lógicamente uno se quiebra. Así como también tuve mi pelea, yo agarré y digo, no, hasta acá llegamos, yo tengo que hacer que las cosas se precipiten. Yo te puedo asegurar y te hablo en calidad de víctima, ¿verdad? Que a partir del día 45, ¿verdad? A mí ya no me interesaba más nada, ¿verdad? Porque en un inicio uno tenía miedo si había una incursión, una tentativa de rescate, cómo podría terminar yo, ¿verdad? Y finalmente lo que uno termina diciendo es, no, que se termine, ¿verdad? Finalmente te pones en manos de Dios y Que sea lo que 60 quiera. días son muchísimos y 94 días, que es lo que me pasó a mí, estar en el monte, pasando mal, privado de mi libertad y privado, o sea, con muchas restricciones, ¿verdad? Porque yo estaba atado a un árbol, ¿verdad? Con una cadena. Y bueno, finalmente lo único que quería es que se termine esto. Fidel, esta ley que propusiste esta semana de antisicariato, Sí. ¿tuvo algo que ver con tu experiencia o independientemente de la situación del país con todo lo que estamos viendo A ver, día a día? yo cuando tomé la decisión de entrar a la política, tomé la decisión y un compromiso, lógicamente, político de trabajar con el tema de seguridad. Hemos trabajado nosotros en un proyecto de reforma a la Policía Nacional que tiene medida de sanción. En general, en particular, lo tenemos que estudiar la semana próxima. Por ahí ojalá la clase política entienda de que nuestra Policía Nacional necesita reformas. Necesitamos una policía que sea hostil a la corrupción, donde se premie la meritocracia, efectivamente que lleguen a la punta los mejores, no simple paso del tiempo, por ahí vamos a decir cargos, ¿verdad? O sea, rango para acceder a cargos, ¿verdad? Entonces, creo que el trabajo lo hicimos bien, vamos a ver cómo entiende la clase política. Cuesta mucho construir políticas públicas en el Paraguay porque
hay muchos intereses contrapuestos y generalmente el interés particular está por encima Claro. del interés general. Aparte, ser hostil a ciertas personas de Paraguay debe ser difícil. Así mismo. Muy ¿verdad? difícil. Fiel sobre eso, Dentro de ese marco, termino, Sí. ¿verdad? Está el tema de las cárceles, ¿verdad? Que terminamos el trabajo ahora. Vamos a presentar en este siguiente periodo. Estaba el tema del sicariato, estaba el tema de la protección jurídica de los bienes y las personas, ¿verdad? Presentamos la famosa ley anti-invasiones, ¿verdad? Y presentamos que hacía relación a eso un proyecto que se llamaba Dinacare, ¿verdad? Que la gente no entendió muy bien, ¿verdad? Llevan procesos de maduración todos los proyectos de ley, ¿verdad? Pero básicamente era ordenar las tierras, ¿verdad? Catastro y registro público que funcionan como dos compartimientos estancos y hacen en las tierras. Uno depende del Ministerio de Hacienda, el otro depende del Poder Judicial. Básicamente íbamos a terminar nosotros de ordenar la casa en cuanto a la titularidad, ¿verdad? Y bueno, aquellos que tendrían que seguir un proceso judicial y que la justicia determine quién efectivamente es el propietario, porque hay muchos problemas de doble titulación, doble y triple, ¿verdad? A nivel país, ¿verdad? También ordenaba un poco el tema de las inscripciones judiciales, ¿verdad? Pero lo que íbamos a hacer es ordenar, bueno, y esos proyectos los presentamos conforme a lo que habíamos prometido en la campaña del 2018. Fiel, cuando vos decís la clase política esperemos que madure, que entienda, la clase política no madura, Fiel. La clase política va a ser la misma de siempre y con incorporaciones importantes que pueden dar un poquitito de escenario. Increíblemente... Vos sabés que yo no estoy tan de acuerdo. Pero ¿sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo, Fiel? Porque increíblemente en el Paraguay los cambios la produce muchas veces la sociedad, la presión, y muchas veces los medios de comunicación. Porque en la madurez política muchas veces, estoy hablando en términos, en generalidades, obviamente salvamos excepciones. Una ley, por ejemplo, la ley antisicariato o la ley de la reforma a la policía, que también vos participaste en ese proyecto de ley, que es ley. La gente tiene que entender, pero cuando vos hablas de crimen organizado y empezás a hablar de crimen organizado, me imagino en la palestra, en el Congreso, ¿no tenés algunos colegas que se hacen los boludos, que se van al baño, que agarran sus celulares? No te das cuenta de que realmente vos estás mucho más solo de lo que te imaginás y que son 2 o 3 los que pueden tener interés. Entonces, de esa madurez, para no decir que hay inclusive intereses, lo que vos hablaste, en una sociedad tan pequeña como esta, hablar del crimen organizado y entender que hay una cantidad de fortunas que vienen y provienen del crimen organizado y muchos tienen sus senadores probablemente o sus diputados. Sí, Entonces, sí. ¿cómo te sentís muchas veces? ¿Te sentís frustrado? ¿Te da más fuerza? Porque eso es un día a día, me imagino, Fiel, en el trabajo legislativo. Eso es un día a día, lógicamente. Te trae frustraciones, ¿verdad? Uno tiene sus altibajos, ¿verdad? Tiene también sus cosas positivas cuando uno consigue cosas, ¿verdad? Porque yo siempre digo, política es servicio, ¿verdad? Política es ser gestor, ¿verdad? Y gerente y administrador, ¿verdad? de la cosa pública, ¿verdad? Contralor de la cosa pública. Para eso nosotros somos electos como representantes del pueblo, ¿verdad? O sea, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, yo recién te dije que no estoy tan de acuerdo. Claro. ¿En qué sentido te digo esto? ¿Verdad? Yo creo que partamos de una premisa, ¿verdad? ¿Los partidos políticos son necesarios para la existencia de una república? Sí. Categórico. ¿Los políticos son necesarios para la existencia de los partidos y de una república? Sí. Pero vamos a diferenciar políticos, ¿verdad? Que tienen visión de Estado, que tienen preocupación por solucionar temas estructurales, ¿verdad? De la política que siempre nos caracteriza, del clientelismo, del prebendarismo, del politiquero, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que, vamos a decir, hay gente que efectivamente está preocupada. El desbloqueo de la lista Sabana es un proyecto que lo presentamos. Patria Querida nace con el desbloqueo de las listas Sabana. Hoy tenemos el voto preferencial, tenemos condiciones de elegir perfectamente. Yo le vengo diciendo a la gente de que es la oportunidad nuestra de colocar aquellos políticos con visión de Estado, de eliminar ese tipo de políticos que vos decís, que defienden a grupos de poder, que defienden a la mafia, porque esa es una realidad, la narcopolítica es una realidad. Y ahí vamos a venir un poco con todas las discusiones, ¿verdad? Porque realmente por un mecanismo, ¿verdad? El de listas abiertas, por otro mecanismo, el de listas cerradas, siempre se van a ir instalando y eso es una realidad, ¿verdad? Pero acá ya depende mucho, ¿verdad? De la ciudadanía saber elegir o no. Por supuesto. ¿Verdad? Porque ellos van a poder comprar conciencia, la conciencia de las almas necesitadas, que la tenemos muchas en este país, ¿verdad? Pero yo creo que hay mucha clase pensante en este Paraguay. Sobre todo en el último periodo. Sobre todo en el... Sí. Sobre todo en el último periodo. Sí. Hay un cambio generacional y de forma de pensar tremendamente. Y la gente está cansada, ¿verdad? De la vieja política. Acá ya no pasan más por partidos políticos. Los partidos son plataformas para que las personas lleguen a destino. ¿Verdad? Acá pasa por decir, vamos a tener calidad de representación.
Yo no sé si ustedes leyeron, les gusta leer, hay un libro muy interesante, el libro se llama ¿Por qué fracasan los países? Conozco. ¿Verdad? De Acemoglu, un profesor de Harvard. Acemoglu y Robinson son dos profesores de Harvard. ¿Verdad? Y dicen, los países no son ricos porque tienen historia, porque tienen antigüedad, porque tienen recursos naturales, por su religión. ¿Verdad? Y pone ejemplos fantásticos. ¿Verdad? Dice, a ver, vamos a mirar nosotros la antigüedad. Hay países antiguos, países de Oriente Medio, colonizaron, estuvieron en Europa, ¿verdad? Casi 800 años. ¿Verdad? Y son países que siguen pobres. Y ahí nació la medicina, la matemática, la astronomía, la física. ¿Verdad? Y tenemos países jóvenes como Australia y Nueva Zelanda que tienen la misma edad de Paraguay. ¿Verdad? Y son países ricos. Claro. ¿Verdad? Tenemos países que tienen recursos naturales. Vamos a colocar el caso de Venezuela, ¿verdad? Que llegó a ser sexta economía del mundo. ¿Verdad? Y hoy es un país que está sumido en la pobreza. O tenemos países que no tienen recursos naturales. Japón, una isla, pero una industria flotante. Así ¿Verdad? mismo. Entonces los países se desarrollan porque tienen políticas públicas claras, sensatas, que conducen a algo. Bueno, pero una consulta. Cuando viene una celeste amarilla, un Euclides, que te terminan diciendo, en definitiva, se termina haciendo todo con el puntero que la plata que baja el domingo. ¿Están equivocados? De las ¿Están leyendo la mal? del día. Esa es una realidad, Pero están ¿verdad? Pero leyendo- no es una generalidad. Pero el resultado termina dependiendo tanto. O sea, ellos están convencidos que no importa la campaña que hagan, todo se reduce a la billetera de ese domingo. No, yo no creo. A ver, de que esto funciona así, sí. Sí. ¿Verdad? Yo creo que esa es una realidad, pero no es una generalidad. Sí, igual lo tremendo que candidatos digan eso. Ya, Claro. ya eso en sí es Pero eso tremendo. funciona así en todas Eso sí es partes. A ver, tremendo. no, Claro, pero es una nosotros realidad. somos muy de criticando Sí, sí. a nuestro país, pero esto funciona Claro. En todas lados. partes del mundo, ¿verdad? Funcionará de alguna manera o de otra. Y no digo que esté bien, ¿verdad? Lo ideal sería un proyecto que nosotros también presentamos, que la clase política no entendió porque tienen sus intereses, ¿verdad? Es de que efectivamente, porque acá, mira, yo estuve como observador en elecciones en Colombia y estuve como observador en elecciones en Brasil, ¿verdad? Y realmente nuestro sistema electoral es muy buena, ¿verdad? Y acá dice que nuestra gente, la urna es electrónica. Yo le digo, no es la urna. Lo que nosotros tenemos es la máquina para votar electrónica, Claro. ¿verdad? Ahí te configura, vos votás, te sale la papeleta y dice, esto yo voté cruzado hoy o con un voto preferencial, ¿verdad? Podés cotejar, vos vas a depositar en la urna. El problema es en la urna, Sí. ¿verdad? Cuando los partidos pequeños o la sociedad paraguaya no tienen representantes y solamente tienen los partidos tradicionales y solamente aquellos grandes que tienen capacidad de cubrir las mesas, es donde se cocina, Te Claro. comen en seco. te comen en seco, Ahí ¿verdad? es Y lo que- esa es una realidad. Entonces, ahí nosotros colocamos como carga pública para Sí. que la ciudadanía, ¿verdad?, ocupe las mesas en los locales de votación el día de la elección, ¿verdad? No aceptaron. Después estaba el tema del control biométrico para que no haya el voto calecita, ¿verdad? No aceptaron. El transporte público, como existe en muchos países, ¿verdad? Porque acá ya sabemos que las empresas de transporte, Tampoco. ¿verdad?, son funcionales a ciertos sectores de gobierno y bueno, tampoco, ¿verdad? Y bueno, mientras nosotros sigamos teniendo estos vicios, ¿verdad?, nuestra democracia de cierta manera va a ser imperfecta. Digo imperfecta, ¿verdad? No porque se cumplen todos los requisitos. La Constitución habla de una democracia, ¿verdad?, participativa y representativa. Lo de representativa se da, Y porque pluralista. tenemos 45 senadores y 80 diputados. mismo. Pero lo de participativa es lo que yo puedo Es lo cuestionar, que- que es lo que convalida. Esa Todo fiel el es una resto. vieja discusión acá para toda nuestra audiencia que está prendida, como siempre, y todas las mañanas. El senador Fidel Zavala planteó dos cosas importantes. Una, en la que decía Platón que el único nexo entre la sociedad civil y el poder son los partidos políticos. Eso hay que entender, hay que reivindicar y hay que creer que la política es la única forma capaz de transformar una realidad. Eso es categórico. No son los movimientos sociales que cambian o que gobiernan. Pero te interrumpo ahí. Cuando Sí. el partido es cooptado de alguna manera por un líder Sí. y deja de ser representativo, sino que sigue bajo el título del partido la idea de una persona única. Y ese es el problema, Sevi. porque Ahí está el acá tema. hay partidos políticos que están secuestrados por clanes. Esa es la realidad. Acá hay partidos políticos que dejaron de funcionar como tal, donde no hicieron lo que tienen que hacer, reverdecer su propio partido a través de la juventud, sino que cooptaron. Y se van por una cuestión de lo que hablan los sociólogos, un trasvasamiento generacional. No se va acá el político porque creyó que ya aportó lo suficiente, se va porque se muere, porque está enfermo y se anquilosa hasta que se le echa. Pero la pregunta que le quiero hacer a Fidel es la siguiente, sobre el punto específico del sistema electoral. Yo estoy de acuerdo con eso. Todavía te aseguro que aquí
todavía el famoso dicho, Fidel, de que el Estado tiene un peso importante en las elecciones del partido oficialista, no te van a permitir meter micro, no te van a permitir transporte público. Pero tenemos que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo, claro. ¿Se puede tomar café? Claro, adelante. Claro, no es Riquísimo la café. gente piensa que es utilería el café, pero de verdad el café. Hay media luna, el agua también es de verdad. La media luna de verdad también, ¿eh? El agua también. Este sistema el de bloqueo de las listas, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy hoy comprendido entre las generales, así que yo creo que hoy le pueden votar a Fidel, si está en el lugar 45, le pueden votar a Dani en el lugar 13 y a Sebi en el lugar 18. Ya no más la lista sábana. Que hoy, para mi caso particular, me hubiera encantado que sea así y se cambie después. La pregunta es, y creo que es sana para la democracia, el proceso de selección de candidatos está de alguna manera iluminada por un nuevo escenario político. La gente puede votarle a quien cree que es el mejor. En esa pregunta, y la dijiste vos, en esa cuestión te hago una pregunta. No es complicado, Fidel, porque Daniel Cardoso, que es un excelente empresario, un excelente funcionario, un economista, un capo, para que la gente pueda conocerlo y votarlo, tiene que gastar de su plata para que la gente pueda conocer y ver este rostro a nivel nacional. Y si uno es un simple trabajador y no tiene medio, ¿cómo hacemos para reemplazar lo que antes nos metíamos en el lugar cuarto y por ósmosis entrábamos por la fuerza de los que estaban adelante? Hoy en día eso obliga a hacer un sacrificio económico, un sacrificio de tiempo y un sacrificio en todos los sentidos para que la gente sepa que Enrique Sánchez es candidato número 45, es candidato número 1 de cualquier partido emergente. ¿Te la puedo responder yo, senador? Adelante. Depende de los intereses que te respalden. Claro. Por eso estamos donde estamos, donde se denuncia la narcopolítica. Claro. O sea, me No, parece si que es fuese- funcional. Yo siempre digo que la política de Paraguay no es perfecta, claramente, pero es funcional un sistema que funciona bastante bien. Bueno Bastante bien o malo. Bastante bien para una clase de gente. Bueno o malo. Sí, pues, sin ofender, es cuando acá vienen y nos proponen, no, vamos a cambiar esto. Y yo siempre digo, ¿alguien se los pidió? O sea, ¿quién Claro. específicamente te pidió cambiar esto específicamente? Claro. Pues algo que tiene de bueno de Paraguay es este modo avión el que se viene manejando los últimos 20 años. Entonces, cuando a mí... Yo no diría que es un modo avión. ¿verdad? Pero- Esto es consecuencia, pero esto no es casualidad, esto es causalidad. Exacto. ¿verdad? Son O sea, yo- decisiones políticas que se tomaron tiempo atrás. hay un plan de la Hay un plan, educación, hay un plan de educación. O sea, la educación No que tengo hay hoy... No a tengo ver, educación porque pida preguntarle algo. pero lo que quiero decir, la educación que hoy tiene Paraguay. Paraguay, estoy convencido que fue digitada, no es casualidad. El estado de las escuelas, la educación que se brinda, a dónde apunta la educación, está digitado. Estoy convencido de eso. Por lo menos estaba. O sea, hoy por ahí lo quieren cambiar, lo quieren ayornar, pero estoy convencido que hasta hoy lo que se está brindando como educación en Paraguay, alguien lo pensó hace 30 años atrás Seguro. y no le cambió una coma. Sin duda alguna. Con un plan, dentro de un plan maestro. ¿Y cómo hacemos ahí para que si yo quiero cambiar eso y Fidel quiere Sí. cambiar y Fidel no es el senador actual, ¿cómo hacemos para que la gente le conozca a Sebi Levy, por Ahí, ejemplo? la pregunta ¿Cómo que- hacemos? Esa es la pregunta que le hago a ver. mi querido Fidel. Puedo, Cedi. Sí. Bueno, por Vale. A ver, ¿Te molesta que te llamo Sebi o no? Porque No, viste que es nuevo, ni él, un ¿no? poco. Seguro. ¿No te molesta? Sebi? No, pues No. Sebi. Nos podemos pedir un cafecito para tomar. Vacilando, porque se le acabó el Sí, café. Sí, se le acabó Ahora el le café. responde. bueno, creo que hoy existen otros mecanismos, ¿verdad? Que no es solamente los recursos económicos, ¿verdad? Y te quiero decir lo siguiente. Las redes sociales es un camino, ¿verdad? Las caminatas que nosotros estamos haciendo, las panfleteadas que estamos haciendo. Necesitamos 40.000 votos. Sí, necesitamos un poquitito más van a ser en estas elecciones, ¿verdad? Peor. Peor, ¿verdad? Si te fijarás, ¿verdad? En un medio paraguayo salió, ¿verdad? Lo que iba a costar las campañas y Fidel Sí. Zavala salió como los candidatos que más iba a gastar, 6.000 millones dijiste. ¿verdad? 1.000 millones, ¿verdad? Y 1.000 ¿Qué millones, declaraste? que es lo que Lo hiciste declaré, vos, ¿verdad? claro. No te digo que voy a gastar 1.000, Claro, ¿verdad? eso es lo que tengo para gastar. Pero es lo que yo proyecto gastar. Claro. ¿verdad? El día de las rendiciones, hasta el último comprobante, vamos a saber. Pero fíjate vos, 1.000 millones hoy son 130.000 dólares. ¿verdad? Estamos hablando de ¿Qué es lo cantidad. que establece, de hecho, ¿Qué es lo que establece la ley? El único yo creo que presentó las cosas en tiempo y forma, ¿verdad? Fui yo y criticado por la prensa. Y como yo digo, 60 millones de guaraníes, como declararon algunos colegas míos, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Yo le digo, pero con 60 millones de guaraníes, uno imposible que haga campaña. Vos ves en los carteles en la calle, vos ves la movilidad, el movimiento de estructura, ¿verdad? El día D. El combustible. Pero vos te das cuenta que es mucho más que eso. Bueno, pero ahí vienen las patas rengas que nosotros tenemos, las instituciones,
en este caso justicia electoral, en el control del financiamiento político, ¿verdad? Ahora, ¿quieren que yo mienta? Puedo colocar 0 también, pero yo hice lo que se tenía que hacer, 1, ¿verdad? 2, vamos a hablar nosotros, ¿verdad? Existen los mecanismos, ¿verdad? ¿Y por qué no se desarrollan las políticas públicas? Ustedes estuvieron hablando y después dijiste, vamos a entrar en el tema de educación, ¿verdad? Yo creo que acá, vamos a decir, vuelvo a decir, los intereses particulares, ¿verdad? Por delante de los intereses generales. ¿Puedo antes de entrar en Paraguay educación? está en esta situación ¿Cómo que pedir vos un café dijiste. antes de entrar el tema? ¿Pedimos un Vamos. café? Sí, Dale. y aprovecho para dejar eso porque se viene esa pregunta, Fidel, y vamos al corte, ¿les parece? ¿Vamos al corte un ratito? Vamos a pedir café. Vamos a pedir Nosotros café. Acá pedimos café. Viste que es un café, ¿no? Acá pedimos café. No es un programa. Perfecto, pedimos café, claro, perfecto. Cosa. Bueno, volvemos aquí a nuestra mesa, mi Después querido del Dani. café. Después del café, después Claro, del el café. café. Qué rico café y que lo seguimos disfrutando. La semana que Eh, viene el café va a tener nombre. ¿Va a tener nombre? Va a tener nombre. ¿Se puede tirar un pequeño chivito, un adelanto? Café jamaiquino. Ah, un café jamaiquino Sí. va a ser. Marley. Ah, mira. De la ya familia, de la dijiste familia todo. Bob Marley. Ah, bueno, mira, y los Wailers, a su grupo. Bueno, Fiel, espero que estés pasando bien aquí, de eso se trata. Tocaste algunos temas importantes y para concluir un poco esa primera parte con respecto a, ¿vos crees entonces y seguís defendiendo este sistema de listas desbloqueadas? Que mucha gente discute que finalmente no está desbloqueada, porque finalmente al final hay un sistema DON, hay toda una cuestión que la gente todavía no entiende. Una mala experiencia para muchos partidos pequeños, para los partidos emergentes en la municipal anterior, ¿verdad? Hubieron 50.000 votos en Asunción que no metieron un solo concejal. 50.000 votos vos podías haber metido 8 o 10 concejales, por decirte algo. No pasó. 50 partidos que estaban atomizados metieron 50.000 votos y no metieron un solo concejal. Obviamente fue de vuelta un gran negocio electoral para los partidos tradicionales. Ambos partidos fuertes tuvieron la mayor cantidad de concejales. Ese miedo, Fidel, ¿crees que se reproduzca hoy? Sobre todo teniendo que hoy, a nivel nacional, hay gente que sabe votar y hay gente que no sabe votar. Y votar es distinto porque en el interior del país, vos sabés cómo se maneja nuestra gente, sobre todo en los partidos tradicionales ocurre mucho eso. Ocurrió históricamente en los últimos 50 años, por llamarlo por decir algo. La gente tiene que votar hoy. En primer lugar, va a votar a la lista de candidato a presidente, tiene que votar al senador, tiene que buscar al senador que cree que es el que le va a reunir por el voto preferencial. De ahí tiene que volver a la lista de diputados, tiene que volver a hacer lo mismo. Hay juntas departamentales en el interior del país, hay gobernadores. ¿Cómo crees, cómo ves de acuerdo a tu experiencia? Porque esta es la primera que vamos a tener. ¿Qué vos sentís? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu percepción o la mirada que tenés de cómo van a ser este escenario del 30 de abril? A ver, yo creo que se va a repetir un poco lo que se dio en las municipales en Asunción, ¿verdad? Que vos mencionaste, ¿verdad? Puedo estar equivocado o no. También hay un tema que nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? Este sistema, vamos a decir, tiene que ir perfeccionándose Claro. en el tiempo, Claro. ¿verdad? A ver, hay gente que cuestiona este sistema y los cuestionamientos van a venir. Yo ya abro el paraguas, ¿verdad? Y dicen, a ver, Brasil tenía y volvió a las listas cerradas, Colombia también, pero su sistema electoral es diferente, ¿verdad? En Brasil vos te vas, el voto es electrónico y la urna es electrónica, ¿verdad? Vos votás el candidato, ¿verdad? Sebastián, ¿verdad? Y colocás un número 1357, ¿verdad? Y se fue el voto, vos no tenés papeleta. Si te tocaron las máquinas electrónicas, vos no sabes dónde se fue el voto. En ese sentido, nuestro voto con la impresión de la papeleta y con el depósito en la urna y el conteo, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? Ese TREP, ya básicamente las diferencias son, con los resultados finales son, vamos a decir, mínimos, ínfimos, ¿verdad? Es muy válido, ¿verdad? Ahora, en las discusiones que nosotros tuvimos también eran si desbloqueábamos nosotros para las internas, para las generales. Yo era la teoría que nosotros teníamos que desbloquear para las generales y para las internas mantener listas cerradas. ¿Y por qué? ¿Verdad? El lugar propicio para lavar dinero es en la política, es plata fresca, sin recursos, ¿verdad? Segundo, ¿verdad? Yo creo que es oneroso para los partidos, para todos los candidatos y para los partidos, principalmente para los partidos pequeños, ¿verdad? Porque no tienen recursos, no tienen estructura, ¿verdad? Vos estás abierto no a un registro cívico nacional, estás abierto solamente al partido, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que tienen que hacer los partidos es hacer el mejor esfuerzo
para colocar sus listas cerradas, pero sus mejores hombres en las listas, sabiendo que en las generales van a ir, ¿verdad?, al padrón nacional, ¿verdad?, y a un voto preferencial. Aparte es mucho más barato. Y va a ser mucho más barato. Plata a una sola lista. Claro. ¿Verdad? Aparte de que no es fraterno, ¿verdad? Porque hoy fuimos competencia todos. Claro. Hoy fue todo contra todo en las Claro. internas. Entonces, como yo siempre digo, ¿verdad?, esto es perfectible, esto hay que ir mejorando, ¿verdad? La gente va a venir a volver a las listas cerradas. Yo te digo, no estoy de acuerdo con el tema de las listas cerradas. Las listas tienen que ser abiertas, podemos hablar, Claro. ¿verdad?, de las internas, pero esto es una discusión que se va a tener que ir dando, ¿verdad? Y son procesos que tiene que ir dando el sistema democrático. No, tiene Pero que el tema de mejorar. la lista cerrada es un asco, Enrique Fidel. Un Sí, asco, un asco. Como vos decís. ¿Por No, qué no, decís no que te es un vas. asco? Un asco porque votabas por la lista del número y estás votando por el octavo, noveno, que es un Claro. gran desgraciado. A lo mejor era bueno el noveno, pero le votaste al primero que es un desgraciado. Sí, Para pero que le pueda ayudó a votar que entre el octavo, nueve con un Exacto. desgraciado. Así mismo. Mira lo que ocurre en Brasil. Pero eso Fidel. no es subestimar a la gente también. No, no. Perdón que pregunte, ¿no? No, ¿sabes qué ocurre en Brasil? Lo que dice él, es importante esto. Por ejemplo, aquí hubo un tema, no sé si escucharon hablar del sesgo cognitivo. ¿Escuchaste hablar de eso, Dani? No. Sesgo cognitivo significa que hay una cuestión específica en esas listas, en la lista del voto preferencial, que tampoco digo que sean abiertas. Para mí, estoy de acuerdo que no son bloqueadas, pero le falta perfeccionar. Tenemos que perfeccionar ese sistema. Ahora, en estas elecciones internas de un partido tradicional, del Partido Colorado específicamente, hubieron dos candidatos que llamaron la atención del resto. La lista 2 coincidía con la opción 2 y la lista 3 coincidía con la opción 3. Y ambos fueron los más votados en sus respectivos lugares. Hablan los especialistas en temas electorales y los estrategas que hay un sesgo cognitivo que si vos te vas a votar y la lista es 1 y el candidato 1, 1, 1 o 10, 10 o 11, 11, existe una suerte de ayudita. En el Brasil se sacó eso, evidentemente ya pasó. En el Brasil, Fidel, vos te vas a votar, si vos sos, ¿tu lista cuál es, Fidel? 9. 8. 8, lista 8. Vos sos raro, Fidel, porque vos sos de familia liberal y arrancaste una lucha en un partido emergente, ¿verdad? ¿Estudiaste bien mi No, claro, currículum, Fidel, claro, no, por supuesto. Sí, Acá tenemos que estar informados. Acá soy de no- extracción ganamos liberal, para claro nosotros, que sí. tenemos información. Pero soy de Primer día de extracción clase, liberal primer y día de de clase. pensamiento liberal. Claro. Creo en el libre mercado, la libre expresión, en las Claro. libertades. Así ¿verdad? me gusta, claro En un que estado sí. no minarquista. Claro, Está con totalmente de Payo, acuerdo. estás muy de acuerdo. Claro, es que no hay. Anarquía no es lo mío. que pachequería, de hecho, no pregunta ni una cuestión ideológica muy distinta, absolutamente, al contrario. Pero te quiero, ¿por qué te hago esa pregunta? En el Brasil, Fidel es lista 8 y opción 8. Y del 1 al 45, entendido en nuestro caso, siguen el número normal. Pero en el caso tuyo es lista 8, 801 te ponen. El número tuyo, para evitar sesgo cognitivo, no te ponen el mismo número. O sea, vos no podés tener el mismo número que tu lista. Esas son cosas que puedo decir que pueden ir perfeccionando. A mí me pasó eso, ¿eh? ¿En qué? Yo soy colorado. En la interna voté no por el candidato que está hoy, por el anterior. Por el anterior. Y después había todo lo que era candidato que no tenía idea quién era. Pues había un momento que no sabes quiénes son estos. Claro. Empecé a votar por la misma lista nomás ya. Claro. Bueno, sabes quiénes son. Obvio. Eso ocurre generalmente. Pero bueno, entrando al tema educación, que quedó pendiente. Sí, ese es un pequeño... No, lo que pasa es que... Adelante, seguí. Adelante. No. Es que tuvo un pequeño entredicho con el ministro de Educación. El ministro de Educación estuvo un poco mediático en estos últimos tiempos. Desde que empezó las clases. Y bueno, Gracioso. Empezó las clases y empezó mediático. De que tuvo que poner la cara. Bueno, es hora de que empezamos las clases. Sí, tuvo que poner la cara. Claro, y Sí. empezó a decir unas cuantas cosas que de verdad no mintió ni dijo cuestiones que desconocíamos. Realmente dijo, acá no hay un presupuesto, y eso sabemos, acá no hay un presupuesto. No hay rubro, empiezan las clases y no tenemos un peso. En realidad fue un ataque, yo hasta sentí que fue un ataque inclusive al propio Estado, al propio gobierno, mejor dicho, y a su presidente de la República. Pero, perdón, si fuese ahí te- mi ministro lo cambiaba. Ahí te ¿verdad? interrumpo. Perdón, Sí. senador. Eso lo votan ustedes. ¿Qué? El presupuesto. Claro. Claro, y ahí donde Vamos él saca- a entrar un poco Sí. a aclarar algunas cosas. A ver. Porque, perdón, es el ruido, es decir, va contra su presidente, le está pegando la Cámara, o sea, le está pegando al legislativo. ¿A quién le está reclamando? En realidad reclamaba justamente una suba vía el aumento de impuestos la solución a su problema. Fonacide ustedes conocen, ¿verdad? Sí. Fonacide son los fondos de conversión. Que se reparten entre gobernador y funcionario. A ver, una parte va para el FEI. ¿No es así? Son los Mira, fondos sí. de la excelencia de la educación. ¿Verdad? Y otra parte, ¿verdad? Va para gobernaciones y municipalidades. ¿Verdad?
con la obligación de que hagan, gasto de capital, o sea, inversiones, ¿verdad? Escuela y reparación de escuelas, ¿verdad? Cosa que nunca lo hicieron, ¿verdad? Cosa que durante la pandemia, la clase política, ¿verdad? Y ahí es donde sale de una colega mía, ¿verdad? Diciendo, no, si la corrupción es redistributiva, ¿verdad? Se abrió la canilla para que intendentes y gobernadores gasten de la manera que fuere. Terminó la pandemia, teníamos las aulas en las condiciones que teníamos, por un lado. Por otro lado, el presupuesto no alcanza, ¿verdad? El presupuesto, el 95% se va para gastos rígidos, salarios, ¿verdad? Nosotros tenemos esta calidad de educación y quiero hacerte un poco un relato, ¿verdad?, de lo que ocurrió. Final del periodo de Cartes, inicio de Mario Audo Benítez, es el único año que se reparten los kits escolares en tiempo y forma. Sobraron cerca de 200.000 kits escolares, ¿verdad? Hacemos los pedidos de informe. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? ¿Verdad? De que tenían escuelas, de que para que reciban el rubro para mantenimiento, ¿verdad?, tenían que tener un mínimo de alumnos. De que para que la profesora pueda estar en esa escuela y tenga el rubro, tenía que tener un mínimo de alumnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Teníamos alumnos fantasmas, ¿verdad? Vos mirás nuestra calidad de educación, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? A lo mejor aumentó la cantidad de alumnos que tenemos en clase, ¿verdad? Pero la calidad de educación es pésima. Y eso salieron en todos los análisis PISA que salieron, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, ¿verdad?, nosotros miramos, ¿verdad?, cuál es el ministerio más político que nosotros tenemos, ¿verdad? Es el Ministerio de Educación. Todos los años en periodo electoral hay un montón de gente que entra a ese ministerio y de ese ministerio han salido la mayor cantidad de candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Podemos comenzar nosotros diciendo Ángel Roberto Seifar, Nicanor Duarte Frutos, Enrique Herrera, Blanca Velar, Brunetti, y podemos seguir con la lista, ¿verdad? Hay 2 o 3 que me olvido, ¿verdad? Entonces, cuando la gente dice más plata, ¿para qué? Para este sistema que está fracasado. Yo siempre le pongo el ejemplo Santa Rosa, La Guaraí, San Pedro. ¿Quién conoce? Yo. ¿Verdad? ¿Conoces? Claro. 35 kilómetros de largo por 2 cuadras de ancho a cada lado, ¿verdad? Arranca antes de Santa Rosa y termina en la colonia Río Verde. Una cuadra. Y vos ves una cuadra a cada lado. Sí. Y vos ves escuelitas. En vez de tener, ¿verdad?, en el presupuesto el mantenimiento de escuelitas que no se hacen, en vez de tener centros educativos, ¿verdad?, con profesores de calidad, ¿verdad?, enseñando no en una aula a 3, 5 alumnos bajo el mango, ¿verdad?, sino que, ¿verdad?, tenemos que comenzar a rever todo. Este sistema está fracasado y no es por un tema de presupuesto. O sea, puedo decir que es la calidad del gasto lo que a vos te preocupa y no que aumente el presupuesto en educación, porque tiene que aumentar el presupuesto en educación. Obvio. A ver, yo creo que tiene que haber una contraprestación contra todo lo que nosotros damos a través del presupuesto, que es recurso de todos los contribuyentes, sale del bolsillo todo nuestro. Claro. Principalmente las clases más vulnerables, de donde más golpea, porque el IVA, ¿verdad?, es el 50% de toda la recaudación que tiene la Subsecretaría de Estado y Tributación, ¿verdad? Entonces, tenemos que comenzar a mirar nosotros, ¿verdad? A este modelo fallido vamos a seguir dándole más recursos, ¿verdad?, para este sistema de gestión que nosotros tenemos a nivel del Estado paraguayo. Vamos a seguir dando más recursos, ¿verdad? Cuando tenemos 50% de evasión, pues el Estado tiene 2 maneras de recaudar, ¿verdad? O le cobra más impuestos a los mismos de siempre o amplía la base tributaria. Cuando vos tenés 50% de evasión, yo quiero que le cobren impuestos a los que no le están cobrando, ¿verdad? Y esa debilidad está reflejada en el accionar de la SED. ¿Por qué asignan agentes retentores a ciertas empresas? Porque ellos no tienen capacidad. Y hoy el sistema Marangatú colapsó. Cuando vos te vas hoy, tenés todas las condiciones informáticas del mundo, todas las plataformas del mundo. Vos te podías Tanganica comprar tarjeta de crédito y al fin de mes está en tu extracto. Claro. O sea, acá tenemos que comenzar a mirar las cosas diferentes. Llega el mensaje, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que comenzar a construir instituciones, ¿verdad? Nosotros hablamos del Ministerio de Educación, rapidito, estuvimos tocando este tema. Nosotros hablamos del catastro y registro Senador, público. El tema de la reforma con respecto a la seguridad. ¿En cuánto tiempo le va a llegar esa reforma a la gente a pie de la seguridad? Y mira, esto puede llevar... Una buena pregunta. Esa es una buena pregunta y ya me la hicieron y yo te contesto, ¿verdad? Vos podés tener acá un auto de Fórmula 1, si no le colocas el piloto, si no le colocas el mecánico, si no le cargas el combustible, ese auto no se va a ir a ningún lado. Podés tener la mejor ley posible en el sentido, ¿verdad?, de querer construir y mejorar, ¿verdad? Lógicamente colocamos todos los resortes legales para que se elimine la corrupción, se premie la meritocracia entre las personas más idóneas, hayan procesos de selección y por sobre todas las pruebas de confiabilidad para cargos sensibles. Pero si el
el comandante de la Policía Nacional, el ministro del Interior y el presidente de la República no lo entienden así, no va a cambiar. Acá lo que nosotros tenemos que pensar es en construir instituciones y la gente me dice no se puede. Y yo le digo sí se puede. Y vamos a colocar nosotros el caso Hacienda, vamos a colocar el caso Banco Central, vamos a colocar el caso de una entidad que era de las peores a nivel país, ¿verdad? Como entidad pública, ¿verdad? El Senaxa, ¿verdad? Antiguamente vos tenías una libretita rosada que el stock no condecía para nada con lo que tenías en el campo. Si vos no le comprabas la vacuna al jefe zonal, no te firmaba, vos no podías quitar guía. Y hoy vos tenés, ¿verdad? A través de la 808 se arma la CIEFA, que es la Comisión Interinstitucional de Erradicación de Fiebre Aftosa, se arma la mesa multisectorial, se sienta el sector privado con el sector público, se quita la política de esa institución, se arma un organismo eminentemente técnico, se comienza a trabajar, ¿verdad? En las metas, en los objetivos. Paraguay, de no figurar en las estadísticas, llegamos a ser sexto portador de carne del mundo, ¿verdad? Y hoy el SENAXA, ¿verdad? Es una institución que funciona igual para todos los paraguayos. Y el dos cosas. Pero, perdón. Sí. Pero la motivación de eso fue económica. Fue económica y fue política, fue una voluntad política. Y yo te digo, esta voluntad política... Pero dijeron, che, tenemos la posibilidad de ganar plata acá, juntémonos, pongámonos de acuerdo y ganemos plata. No. A ver. O sea, porque ¿se entiende dónde voy, no? Sí, entiendo. Sí. Con ese pensamiento, si nosotros tocamos todas las particiones del Estado, en todos los lugares, le va a ir mejor a todos los paraguayos y a los diferentes sectores. Acá hubo una voluntad política. En ese momento el presidente, y hay que reconocer, es el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, ¿verdad? El ministro de Agricultura, fue el primer veterinario ministro de Agricultura, fue el doctor Arsenio Vasconcelos. Eso fue una decisión y una voluntad política. Lógicamente, ¿verdad? La rural, cansado de vacunar, cansado de hacer las cosas, dijimos, cansado de tener los mercados que teníamos, y la gente dice, porque yo estuve en un programa, en un debate con Camilo Suárez, y dice, pero las vacas viven mejor que... Sí, no viven mejor, ¿verdad? ¿Tienen más calidad de gestión? Sí, tienen más calidad de gestión. Llegamos al 96% de cobertura, todos los establecimientos georreferenciados, todos los productores catastrados, vacunación de aftosa, de brucelosis, tenemos más llegada que el Ministerio de Salud. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Hay voluntad política. ¿Y la plata de dónde viene? Del recurso de los productores. Al Estado no le sale nada. Privado. El 85% viene sobre la carga de los productores en el momento que uno va a pagar la vacuna, ¿verdad? Y yo te digo, ¿se puede? Sí se puede. ¿Se quiere? Si se quiere, se puede. Un viejo profesor mío me decía el tema de la comparación es siempre que hablas de política de Estado, claramente, que políticas que se sucedan amén a los gobiernos que coyunturalmente ocupen la máxima instancia. La teoría en el Paraguay ocurre, me decía, la teoría del novio celoso. ¿Cuál es la teoría del novio celoso? Hoy Daniel es el ministro de Educación y lanzó un libro que se llama Semillita. El libro Semillita, evaluado como una cuestión espectacular dentro de un estudio, un nuevo sistema de reforma educativa, y se le cambió a Daniel Cardoso. Y viene Sebastián Ledy. Y el que viene tira el libro Semillita y crea el libro Farolito. O sea, la política de Estado capaz de perpetuarse en el tiempo es lo que muchas veces ocurre y es lo que está hablando hoy. Sobre ese punto, Fiel, ¿vos crees, primero, antes que nada, te arrepentís de haberte metido a la política? No, para nada. Al contrario. ¿Cómo evalúas estos 5 años que se están acabando? Tu gestión, tu parecer, aportaste, te sentís que fuiste alguien que sumó un grano de arena, no pensaste que fue esto así, hecho que no porque te pensás candidatar de vuelta. ¿Cuál es tu visión? Si vos me preguntás a mí si estoy satisfecho, yo te digo que no, ¿verdad? ¿En qué sentido? Yo pensaba hacer más, ¿verdad? Pero muchas veces te encontrás vos, ¿verdad? Con las particularidades, ¿verdad? de la función pública, del sistema, ¿verdad? Y sí. Por otro lado, te tengo que reconocer, ¿verdad? Porque acá nosotros siempre pintamos todo de negro, ¿verdad? Te digo, nosotros tenemos clientelismo y prebendarismo, sí, ¿verdad? Pero tenemos gente muy capaz en el gobierno, ¿verdad? En diferentes particiones del Estado, y el Estado funciona gracias a ellos. De que tenemos la ascensorista de oro, de que tenemos el mozo de oro, de que tenemos las secretarias metidas en las instituciones, claro que hay, ¿verdad? Pero hay gente muy, muy capaz, ¿verdad? Nosotros tenemos un proyecto, ¿verdad? Vamos a decir que venimos trabajando y lo terminamos ahora, lo vamos a presentar en el siguiente periodo si llegamos, ¿verdad? Que justamente es trabajar con la función pública para achicar un poco el Estado sin necesidad de pedir a nadie a la calle. Y me dice, ¿cómo vas a hacer? Y yo le digo, a ver, vamos a tocar 5 teclas. La ley de precarización que en algún momento se abrió, ¿verdad? Para
ordenar un poquitito la situación laboral de personas que estaban principalmente en el sector de blanco, ¿verdad? Enfermeras y médicas, ¿verdad? Que estaban en una situación contratadas hace años y tenían todos los derechos de funcionarios públicos, pero esa ley de precarización se quedó abierta y cada 5 años entran un montón de monos por la ventana. Esa ley hay que cerrar. Uno, hay que trabajar con la ley del retiro anticipado, ¿verdad? De aquel que se quiere jubilar antes de tiempo, ¿verdad? Y lógicamente esto hay que trabajar con Hacienda, ¿verdad? Porque hay que acotar los montos. De acuerdo a los montos van a salir las personas. La caja jubilatoria que hablaste que van a explotar. La caja jubilatoria van a explotar y nosotros tenemos, después vamos a tocar eso, no sé si nos va a dar, pero hay buenas ideas. No nos va a dar, ¿verdad? Bueno, otro, ¿verdad? La ley del pareo, no sé por qué le llaman en otros países, pero por cada 2 funcionarios públicos que salen, ¿verdad? Solamente puede entrar uno. Trabajar con la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad? Acá no pasa solamente porque haya el concurso, ¿verdad? Y haya la transparencia, ¿verdad? Porque yo creo que en ese concurso se puede apretar y en la transparencia se puede superar, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, acá tenemos que apretarnos, elevar la vara para el que va a entrar y para aquellos que van a ser promovidos en el cargo. Todos aquellos tienen que tener por lo menos títulos para los cargos sensibles, ¿verdad? Que hagan, y dentro de 10 años, sin necesidad de haber echado a nadie, vas a tener otra calidad de funcionarios públicos, otra calidad de instituciones, ¿verdad? Pero requiere de voluntad política. Y tenemos un Senador, Perdón. 3 preguntas. Rapidito, 3 preguntas. rapidito. No, Qué nos quedamos 5 minutos más. pero Nos quedamos 5 minutos más. La mayor diferencia de los que estuvieron, le acaba de poner tiempo a algo que dice que se puede hacer. Sos el primero que lo hace. 10 años. Acá todo el mundo dice, vamos a hacer, y no dice cuándo. Claro, claro. Senador. ¿Se puede? ¿Se puede? Y yo digo, ¿verdad? Estábamos hablando, no sé si nos va a dar. ¿Ustedes recuerdan cuando Paraguay estuvo al punto del default, ¿verdad? Cuando las instituciones financieras estaban todas por quebrar, periodo Guasmosi? Sí, me acuerdo. ¿Verdad? Año Y 94. se hizo la superintendencia de bancos, ¿verdad? Y se ordenó la casa, ¿verdad? Podemos hacer la superintendencia de pensiones y jubilaciones, ¿verdad? Y acá nosotros miramos solamente a aquellos que tienen relación de dependencia. Y yo le digo, ¿y el cuenta propista? Aquella persona que no está en IPS, que no figura en ningún seguro y previsional, alguna caja jubilatoria de la función pública. ¿Verdad? ¿Quién te garantiza que vos vas a ser? ¿Quién te garantiza que vos vas a ser exitoso toda la vida? ¿Verdad? Entonces, en algún momento tenemos que tocar esto. La caja jubilatoria. Compramos no puede bonos. ser que haya gente que aporta 10 años y cobra 100% cuando hay gente que se mata. Acá hay privilegios que se fueron construyendo porque no tenemos una superintendencia de pensiones y jubilación y cada uno peleó por su... Fidel, te voy a hacer una pregunta. Senador, 3 temas. 3 luego. 3 temas, porque no me dejan hablar. Se cambian los jugadores, no me deciden hablar. 1. Tema de la alternancia. Yo hace 20 años soy del Partido Colorado, he votado por lista 1, todas las elecciones. Pero yo fui padre hace 90 días y digo, este presente y futuro no quiero para mi hijo. Dicen que Efraín no es el candidato, pues Efraín es cerrar los ojos y votar. Porque no podemos seguir con esta forma de gobierno y con lo que pasa ahora y lo que vendrá con respecto al candidato Colorado. ¿Qué opinas con respecto a la alternancia y con respecto a la concertación? Segundo, te tengo que preguntar como tu profesión ganadero, lo que pasó con el frigorífico Chajá ayer, que empezaron a liquidarlo. Y tercero, ¿por qué el que nos está mirando tiene que votarte? Tenés un ¿Por qué minuto tenía que para todo votar? eso. Tenés un minuto. A la puta. No tenés más 2-3 minutos. Manejamos ya el canal, ¿sí? Bueno, vamos rápido. A ver, yo creo que acá toda esta situación que está viviendo el Paraguay, que uno reclama, ¿verdad? Y yo respeto porque tenemos grandes personas dentro de los partidos tradicionales, ¿verdad? Lastimosamente esas personas no llegan y la calidad de la política pública, la calidad de nuestros representantes en el Parlamento se ha venido deteriorando, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, tenemos colegas muy preparados, pero yo creo que estaban mejor mí no. preparados los de antes. Sí. ¿Verdad? Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, vos preguntás sobre la alternancia. Yo le digo, y el cambio. La gente acá dice, a ver, yo creo que el gran responsable es el Partido Colorado de las cosas buenas y malas, ¿verdad? Nosotros miramos solamente lo malo, de lo bueno también, ¿verdad? Pero ¿podríamos estar mejor? Sí, podríamos estar mejor. Acá me hablan de cambio y yo le digo, señores, no nos vayamos a engañar. Alternancia va a haber, ¿verdad? Ahora, el cambio, ¿verdad? Para eso nosotros necesitamos meter otro tipo de chip dentro del cerebro. Es como el jet ski, ¿verdad? O que el chip amarillo, el chip verde, que tenga más potencia, menos potencia, ¿verdad? Que funcione con otras prestaciones. Tenemos que cambiar el chip. Y acá nosotros tenemos que comenzar, ¿verdad? A entender, vuelvo a decir, ¿verdad? Los partidos son plataformas, ¿verdad? Que las personas llegan, y con esto te respondo a una segunda pregunta, ¿verdad? Votemos a personas que tienen detrás un testimonio de vida, ¿verdad? Personas que en alguna vez en su vida trabajaron, ¿verdad? Tratando de servir, porque política es servicio,
¿verdad? Uno cree que cuando es electo senador o diputado es parte de la realeza política y no es así. Nosotros somos gestores del pueblo. Nosotros tenemos que, todos estos problemas que la gente tiene, fíjense en mi perfil en redes sociales, ¿verdad? Lo que nosotros venimos ayudando a la gente a que pueda titularse, a que pueda regularizar sus asentamientos urbanos, ¿verdad? Que le puedan llegar agua, a que temas de salud, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y no tendríamos que estar nosotros perdiendo. Una discusión que yo tuve en la Comisión de Reforma Agraria con mis colegas, solicita intermediación del Senado para solucionar temas de catastro y registro público ante el INDER, 20 notas. Eso tiene que funcionar normalmente. En cualquier inmobiliaria, vos terminás de pagar tu lote y te dan el título. Acá tenemos 85 años de reforma agraria, 1.350 colonias, solamente 300 tituladas. Vos agarrás y ¿a dónde te vas? Los asentamientos. A mí me identifica mucho con el sector rural, ¿verdad? Esta ley anti-invasiones, ¿verdad? Vos sabías que ¿Por qué lo hay que votarlo? el 60% están en áreas urbanas. ¿Verdad? Hace poco nosotros tuvimos en Villa Lisa, ¿verdad? Asentamientos que 1000 asentamientos en zona central ahí. hay asentamientos que ha hecho Conavi, de ese entonces, ¿verdad? Senadita de hoy, ¿verdad? Han hecho las casas, ¿verdad? Y no sé por qué no tienen las medidas, las calles, hay una disputa como municipalidad, no le pueden transferir a la gente. Senador, te tengo que No decir, nos vamos y un sí Y uno. nos quedamos cortos. Un sí uno, no hablamos la ley Zavala, que tenemos que hablar. ¿Por qué hay que votarte, Fidel? ¿Por qué hay que votarte? vamos. Te digo un sí o no. La cuestión de la crisis política hoy, ¿es una intromisión o una injerencia? ¿Cómo calificas? ¿Sí o no? ¿Una intromisión o una injerencia? Yo creo que son un poquitito las dos cosas. Listo, perdón. Listo, ok. A ver, ¿y por qué hay que votar? ¿Por qué te votamos? ¿Por qué hay que votarte? ¿Por qué te votamos? Porque, a ver, creemos que nosotros tenemos condiciones, ¿verdad? Y esa visión de solucionar los temas estructurales, ¿verdad? Tenemos las capacidades, ¿verdad? Tenemos un equipo de gente, ¿verdad? Que viene con un pensamiento diferente. Cuesta construir políticas públicas. Miren el testimonio de las personas que tenemos detrás. Miren mi testimonio, miren lo que hemos hecho, ¿verdad? Y cambiemos esta manera de hacer política. Hoy tenemos la posibilidad de elegir A la persona. a la persona. Lista Gracias, 9. senador. Lista 8, Gracias, opción 2. senador. Lista 8, opción 2. Bueno, nos vamos al café final. Hasta luego. Buen fin de. Chao, chao, chao.